nuestra siguiente ponencia. Estará a cargo de Marcelo Utrilla, que es biólogo con un MBA en Dirección de Empresas, especialista en innovación, emprendimientos e investigación científica. Es fundador de PBJM y es cofundador de Chapter Perú. El tema que va a tratar es el efecto de la neurociencia en las capacitaciones organizacionales. Lo recibimos con fuertes palmas y después también mencionar que viene la ponencia de Gabriel Herrera López, que es investigador postdoctoral en CAUS, Arabia Saudita, y su tema es lactato más que alimento para el cerebro, promotor de la plasticidad cerebral. Sin más, los dejo con Marcelo para que pueda continuar con su ponencia. Ok, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, la ponencia que quiero transmitirles el día de hoy es acerca del efecto que han tenido las neurociencias en las capacitaciones organizacionales. Y para ello lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿qué es una organización? Y si nos ponemos a pensar, estamos rodeados de organizaciones. Chapter es una organización, la UTEC es una organización, tenemos organizaciones estatales, públicas, privadas, etcétera. Y es importante poder definir las cosas porque es a partir de las definiciones que nosotros estructuramos la forma en la que vamos a entender algo, ¿sí? Entonces, este tema de definir lo que es una organización viene trabajándose desde ya hace bastante tiempo. Aquí recopilé dos definiciones que me parecieron interesantes. Una es la de Max Weber, en la cual él ya viene hablando, ¿no?, de que una organización es una asociación con un propósito continuo y una estructura ordenada. En la charla pasada nosotros pudimos ver, por ejemplo, cómo estas estructuras de redes neuronales funcionaban con jerarquías y diferenciación. Ok, una organización, ya sea de tipo humano, por ejemplo, funciona de una manera muy similar, ¿sí? Y aquí tenemos otra definición que es mucho más reciente, es de Eugenio Lorenzon, es en un libro de procesos. Y lo que me gusta de esta definición es el tema de que incluye que es un sistema sociotécnico que está dentro de otro sistema, que en este caso vendría a ser una sociedad. Entonces, ya nada más por estas definiciones, nosotros vamos entendiendo que por más que hablemos de una organización humana o una organización, como he puesto a los otros lados, una organización celular o una organización a nivel de órganos, por ejemplo, hay ciertas cuestiones que se cumplen para ambas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que está el tema de la diferenciación, podría ser en una empresa la parte de marketing, la parte de gestión, por ejemplo. Y también está el tema de lo que es la jerarquía, ¿no? A veces hay gerentes, a veces hay parte operativa, etcétera. Pero que haya diferenciación y que haya jerarquía no quiere decir que todas las organizaciones sean iguales. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Aquí en el medio me pareció interesante colocar este rack de billas. No sé si alguno de ustedes juega billar. Pero, por ejemplo, esta es una forma ordenada y organizada en las cuales estas esferitas se pueden presentar ante nosotros. Y una vez que ya hemos entendido, tenemos una noción más clara acerca de lo que es una organización, la pregunta es, ¿y qué es un training o qué es las capacitaciones organizacionales? A ver, si nosotros ya hemos visto que estas organizaciones se conforman de individuos que vendrían a ser como la estructura fundamental, ¿sí? Esta estructura fundamental, el individuo, cuenta con un talento innato que viene ya con él, pero también cuenta con una experiencia, con una expertise que lo ha ganado a través de la vida. Entonces, ¿qué es la visión que se tenía antes, ¿no? Pues antes se tenía una visión media estática. Se pensaba que tanto el talento como la experiencia eran limitadas y que la persona lo que sabía o lo que venía, pues con eso se quedaba. Pero nos hemos dado cuenta con el paso de los años que las personas aprenden. Incluso
se tenía también este mito que cuando una persona ya era mayor, llegaba a una cierta edad, ya no podía aprender más, pero ahora nos hemos dado cuenta que sí, y bueno, ya estaríamos adelantando un poco los temas de neuro, ¿no? Pero justamente ahí es donde entra el training, ahí es justamente donde entra digamos, esta disciplina, que lo que permite es hacer que estas unidades fundamentales de la organización puedan potenciarse y puedan crecer, con el fin que la organización en general también destaque y consiga sus objetivos. Algunos alcances que tenemos en cuanto a lo que serían los training, ¿no? Acá, bueno, hay muchos, ¿no? Y de hecho es algo que cada organización va a demandar sus propios tipos de capacitaciones, pero entre los principales que podemos encontrar tenemos lo que es el desempeño, el mejorar el desempeño y el rendimiento. Tenemos lo que es la retención de talento también. Hay algunas empresas, por ejemplo, que tienen una rotación de personal muy elevada, nunca se quedan con los mismos y eso es algo bastante problemático. Luego tenemos lo que vendría a ser el desarrollo de la cultura organizacional. Recuerden que una organización que no tiene cultura es una organización que en el tiempo no va a durar. Entonces eso también es un punto muy importante. Tenemos el punto del cumplimiento normativo, que está relacionado, por ejemplo, cuando tenemos que sacar una ISO, cuando tenemos que pasar una serie de pruebas, digamos que el Estado nos está poniendo regulaciones, etcétera, ¿no? Y también tenemos lo que vendría a ser el desarrollo del liderazgo. Y aquí viene la pregunta, ¿y de qué manera es que la neurociencia ha impactado en este training? A ver, como tal, lo que nosotros hemos visto, las capacitaciones principalmente están relacionadas con el aprendizaje, ¿sí? Entonces, nada más quiero que nos pongamos en una situación, ¿no? El conocimiento a nosotros nos da poder, nos da la capacidad de poder llevar algo al mejor uso posible. Si yo, por ejemplo, cuando me dieron esto, yo no tenía idea cómo funcionaba, de hecho estuve como medio practicando, ¿no? Pero si yo hubiese sabido desde el inicio cómo funcionaba, lo más probable es que hasta de espaldas lo hubiese podido usar. Entonces, eso es justamente lo que nos permite la neurociencia, porque la neurociencia nos ha permitido entrar en el individuo, conocer el proceso que subyace a lo que ya se venía trabajando desde antes. Sabemos que podíamos aprender, o sea, eso ya lo sabíamos, pero, por ejemplo, ¿no? Tomar atención en el efecto que tiene la atención en el aprendizaje, o tomar más atención en el efecto que tiene la emoción en cuanto yo pueda aprender, son factores muy importantes y que van a determinar cómo se van a hacer las capacitaciones en el futuro, ¿sí? Muy diferente que yo, por ejemplo, quiera que ustedes aprendan algo y les pongo aquí 1000 diapositivas llenas de texto y voy pasando con una voz plana. O también vengo y pongo, no sé, imágenes, pongo sonidos, incluso les pongo olores. Los llevo a que se metan dentro de una experiencia inmersiva y con eso es muchísimo más probable que ustedes puedan aprender más. Entonces, uno de los factores que nos ha permitido la neurociencia es justamente poder llegar a comprender este tipo de cuestiones, ¿no? Y de la mano con la neurociencia, digamos que la neurociencia se ha valido de estos desarrollos, pues tenemos algunas técnicas, ¿no? que las he colocado ahí al costado. Hay muchas técnicas que se han venido implementando dentro de la neurociencia, pero estas son algunas de las principales dentro de este campo, ¿no? ¿Y por qué? Porque no sé si ustedes conocen cómo son estas máquinas de resonancia magnética, ¿no? Donde a uno lo ponían ahí echado en una camilla y a lo que voy es que si yo quiero evaluar una tarea cotidiana que se dé en una empresa, no es tan cotidiano que yo coloque a una persona en un laboratorio y a esas condiciones, ¿no? Entonces, para mí, si yo quiero evaluar alguna actividad relacionada, por ejemplo, a una empresa o replicar una situación cotidiana, me va a ser mucho más sencillo utilizar un dispositivo como el que podemos ver aquí, que es un dispositivo que simplemente se coloca en la cabeza y que ni siquiera requiere que tengamos que colocar electrodos o que tengamos que hacer una cirugía. Simplemente puede ser un casco que uno se lo coloca y uno se lo saca. Entonces, este tipo de técnicas lo que han permitido es que podamos ir un poquito más allá y podamos descubrir lo que antes se nos hacía como decir un misterio, ¿no? Ok, entonces, y ahora que tenemos un marco general de este efecto de la neurociencia, he querido traerles 3 estudios que son bastante recientes para que podamos ver un poco más de este efecto que actualmente pues se está generando, ¿no? Entonces, aquí tenemos un paper que fue publicado en Frontiers
y habla acerca de la confianza. A ver, les explico en rasgos generales de qué va. Resulta que en Estados Unidos un reporte estadístico, ¿sí?, acerca de los trabajadores en diferentes empresas había reportado que las personas que se sentían más cómodas o en mayor confianza en sus centros laborales recibían, por ejemplo, ahí habla, ¿no?, de los que se encontraban en el cuartil superior, ¿no? Entonces, estas personas que se encontraban en el cuartil superior se sentían mucho mejor, eran más productivos, incluso llegaban a ganar más. Entonces, lo que estos investigadores se preguntan es, a ver, ¿hay una causalidad? ¿Hay un efecto causal en esta confianza y que ellos perciban más dinero, por ejemplo? Entonces, justamente eso es lo que quieren probar. ¿Y cómo es que lo hacen? Pues resulta que el equipo de Johansen y Sack ya venían trabajando anteriormente con modelos de oxitocina. A ver, resulta que anteriormente se habían dado cuenta que cuando las personas tenían momentos placenteros con otras, por ejemplo, se secretaban de forma natural esta hormona oxitocina. Entonces dijeron, a ver, vamos a ver una cosa, ¿qué pasa si yo en una situación que puede ser medio complicada, como una transacción monetaria, yo aplico oxitocina externa? ¿Podría mejorar la transacción? Y pues se dieron cuenta que sí. Se dieron cuenta que cuando aplicaban esta oxitocina externa podían hacer que las personas se sintieran mejor, y eso hacía que de alguna otra manera pues se generara mayor confianza. Entonces, partiendo de ese punto, lo que ellos hacen es lo siguiente. Encuentran a una empresa minorista, la cual tenía diferentes tipos de trabajadores que reportaban, algunos que se sentían confiados y otros que no se sentían confiados, y les hacen una evaluación a todos ellos, ¿ok? Esa es la primera evaluación. Y luego de ello desarrollan un programa, desarrollan un training, una capacitación para que el personal genere confianza. El objetivo que tenían ellos es, si la confianza mejora el rendimiento, mejora los ingresos de estos trabajadores y nuestro programa consigue generar confianza, entonces tendremos el efecto que nosotros estamos planteando, ¿ok? ¿Y para qué sirve lo de la oxitocina? Pues eso les sirvió para poder evaluar si realmente esos trabajadores estaban generando confianza. Entonces, lo que ellos hacen es aplican su capacitación y después de aplicar la capacitación les pasan una encuesta. Ellos completan la encuesta, pero no solo se quedan con eso, también evalúan el tema de la oxitocina para ver si realmente estaban sintiendo confianza o no. Los resultados son positivos, ¿sí? Obtienen resultados positivos. Como pueden ver en la parte inferior dice la confianza organizacional aumentó en un 6% y la retención de empleo en un 1%. Si podemos darnos cuenta, fue positivo, no fue tampoco tan alto. Y esto se debe a dos cuestiones. La primera es que el tema de la oxitocina sigue siendo un método que no está 100% verificado. Existen otros autores que también han trabajado con oxitocina y se han dado cuenta que si bien genera confianza, no genera confianza en todos los casos. Entonces, todavía es algo que se tiene que estudiar más a fondo. Y como segundo punto, la muestra era demasiado baja para que pudiesen tener conclusiones determinantes. Sin embargo, lo que les puedo decir es que esto es un gran avance y es una de las primeras evaluaciones que se hace en este campo. Entonces, es algo que se puede llevar más acá, que se puede llevar más a detalle, podríamos decir. Vamos con el siguiente. El siguiente también es algo muy interesante. Nosotros hemos visto que podemos aprender y a veces las formas de aprender no son las más, podríamos decir favorables quizás. Imagínense que yo tenga vergüenza pararme al público y hablarles a ustedes. Y como no tengo más opción, pues tengo que venir acá a hacerlo y a través de esa experiencia, que podría ser traumática, voy a aprender, ¿ok? Pero, ¿qué pensarían si pudiéramos tener entornos controlados en los cuales pudiésemos aprender o generar nuevas capacidades? Ya como hemos visto, ahora podemos hacer que las personas que tenían problemas motores puedan caminar. Hemos visto que hay sistemas que pueden generarnos imágenes y también tenemos lo que vendría a ser una realidad virtual que funciona bastante bien. Recordemos que el cerebro casi no se percata cuando algo es real y cuando algo es de realidad virtual. Lo toma casi como si fuera lo mismo. Entonces, la propuesta de este estudio fue la siguiente, ¿no? La propuesta fue buscar a líderes de diferentes organizaciones, ¿ok? Y separarlos en dos roles, ¿ya? Esos dos roles serían el TOL y el ROL.
Este TOL y el rol vienen de una teoría que se llama la teoría de contingencia organizacional, la cual dice que que el liderazgo surge en medida de la situación que se presente. No toda persona, no todo líder está preparado para enfrentarse a todas las situaciones. Habrá una persona que cuando esté frente a un robo lidere la situación, pero de repente cuando está en un salón de clase pues no se sienta tan a gusto. Entonces, esta teoría propone que cada persona tiende a situarse mejor frente a un tipo de liderazgo. Y en este caso, el TOL y el rol van en relación a lo que vendría a ser el liderazgo en cuanto a las tareas y el liderazgo en cuanto a las relaciones. Va a haber personas que se sientan mejor liderando tareas y otras que se sientan mejor hablando con personas, haciendo que la organización funcione. Entonces, en este estudio, ellos recolectan a estos líderes de estos dos aspectos y los meten en un modo inmersivo de realidad virtual. Entonces, lo que ellos van a hacer con ayuda de ese dispositivo, que es un dispositivo, el Eye Tracker, ¿no?, de seguimiento ocular, ¿sí? Ellos van a comenzar a darse cuenta que en diferentes situaciones de realidad virtual, estos líderes van a tener diferentes movimientos oculares. Y a través de una inteligencia artificial, esta inteligencia artificial va a comenzar a identificar patrones, ¿ok? Entonces, a partir de ello, lo que generan es toda una lista de conocimiento de cómo se comporta cada uno de estos roles de líderes frente a diferentes situaciones. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve porque nos permite comenzar a orientar y a generar capacitaciones en el futuro enfocadas hacia el liderazgo en situaciones que puedan ser controladas. Entonces, ya hay bastante estudio, hay bastante tecnología que va en torno a lo que son estas redes de aprendizaje y, por ejemplo, en este caso vemos que han apoyado muchísimo lo que es esta investigación. Y ahora pasamos a este último estudio, que es acerca de la condición cerebral, la capacitación y el compromiso laboral. Compromiso laboral es algo fundamental en toda organización. De hecho, si no hay compromiso dentro de una organización, pues la organización va a terminar cayéndose en el tiempo. Entonces, este estudio lo que busca o lo que trata de demostrar es que, de alguna u otra manera, las capacitaciones pueden mejorar ese aspecto, pero adicionalmente también se relacionan a algunos temas de condición cerebral. Acá hay dos puntos. Ok, aquí está. Tenemos este término de aquí y tenemos este otro término de aquí. Este primero, que es el GMBHQ, se relaciona a lo que vendría a ser el volumen de materia gris que tenemos en el cerebro, ¿ok? Y este segundo de aquí, FABHQ, se relaciona no al volumen, pero se relaciona a la materia blanca que tenemos en el cerebro. Y para que lo podamos entender un poquito mejor, la materia gris podría ser como las estaciones de tren y la materia blanca sería como las vías de conexión, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ellos se dan cuenta o qué es lo que evidencian en este estudio? Pues lo que ellos se dan cuenta es que las personas que están en entornos laborales donde no están comprometidos, en otras palabras, están por estar, simplemente llegan, cumplen la labor, marcan y se van, son personas que realmente no se sienten muy bien y que comienzan a tener deficiencias tanto en el volumen de materia blanca como en el volumen de materia gris. A través de las capacitaciones que ellos plantean, lo que se dan cuenta o los resultados finales son que luego de haber implementado, por ejemplo, la capacitación que es el del tipo A, aumenta lo que vendría a ser la materia blanca y con ello el resultado también es un incremento de lo que vendría a ser este compromiso laboral. Entonces aquí podemos ver cómo de no haber tenido una idea de cómo funcionan o cómo se relacionan las partes ya internas, ya digamos morfológicas del cerebro, también están vinculadas directamente a lo que podría ser un aprendizaje externo. Y para finalizar, pues decirles que tampoco todo es color de rosa y que tampoco esta ciencia organizacional o digamos los temas de neuromarketing o los temas un poquito que no son tan científicos, sino que son digamos ciencias externas que comienzan a vincularse con la neurociencia, no la tienen tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como habíamos visto anteriormente, hay diferentes métodos para poder evaluar los efectos de las prácticas, los efectos de la capacitación. Muchos de esos métodos eran estos métodos de neuroimagen.
Métodos que lo que hacen es mapear regiones del cerebro y decir, esta zona del cerebro está relacionada a tal cosa, esta otra zona del cerebro está relacionada a tal otra cosa. Pero aquí, por ejemplo, tenemos esto que dice que un área del cerebro que se activa no necesariamente es responsable de lo que está pasando. Podría ser que sí, se está activando, pero podría ser que no sea la necesaria. Entonces, a ello le llamamos inferencia inversa, ¿sí? Porque nosotros podemos ver que algo se está activando, pero no podemos decir o generar una relación causal. Para ello se hacen diferentes métodos o se aplica, por ejemplo, una resonancia magnética y a la par se aplica un método diferente para contrastar resultados, ¿ok? Pero ya digamos que para solucionar estos inconvenientes, en los últimos años se han desarrollado algoritmos matemáticos que están mejorando estos conflictos y que adicionalmente, por ejemplo, tenemos este otro tipo de método que es el NIPS, que en vez de tomar imágenes, podríamos decir, lo que hace es alterar la función cognitiva de alguna parte específica del cerebro. Entonces, de esta manera ya podemos tener un mapeo mucho más certero de qué es lo que está ocurriendo. Adicionalmente a ello, pues, habrían mejoras en lo que son los diseños de investigación. Hay mucha literatura o hay mucha información científica, pero científica un poco, entre comillas, que pertenece a este tipo de ciencias, que son ciencias más recientes, ¿no? Como ciencias del comportamiento, neuromarketing. ¿Y por qué? Porque, como saben, este tipo de ciencias son más aplicativas y, por lo tanto, están más relacionadas al mercado, están más relacionadas a sacar servicios. Y eso hace que muchos investigadores tengan o generen estudios que no tengan tanto sustento con tal de validar sus propios servicios y poder venderlos. Entonces, aquí sí hay un trabajo que se tiene que hacer. Digamos que esto no es un límite o decir este tipo de ciencias no van a poderse relacionar con la neurociencia, sino que recién estamos en las primeras etapas de poder desarrollar lo que vendría a ser un neuromanagement que realmente sea eficiente y poder generar capacitaciones que realmente podamos contrastarlas con evidencia científica. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.